¿Qué tal, profe Wilberto? Iniciamos. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Es una noche de conversatorio. Esta noche será sobre los libros y el libro. Qué enfoque se le da a un libro como persona y qué enfoque utiliza la psicología. Entonces, en este momento tendremos los siguientes participantes. El joven Juan, que estudia ingeniería electromecánica, el joven Omar, que estudia también ingeniería electromecánica, Francisco Abrego, que también estudia ingeniería electromecánica. Ellos responderán a ciertas preguntas y el público también va a hacer preguntas en un momento que le he indicado. Entonces, la primera ronda será el joven Edgardo, que es licenciado en Humanidades y profesor de lenguas. Él hablará sobre el libro. Después, eh, yo continúo, haremos las preguntas, seguimos hasta que se nos acabe el tiempo y se nos acaben los temas. Que nunca terminamos porque los libros nunca terminan. Entonces, ya lo digo, están grabando y después dirá los sitios donde lo pueden ver. Gracias y bienvenido. Bien, efectivamente, esta tarde nos toca comentar algo sobre este libro que es la biblioterapia. Y primero, ¿qué es esto? Primero es un ensayo, va a abordar la lectura desde un enfoque muy filosófico, literario, teológico, histórico. No va a haber propiamente casos clínicos. Es decir, que la biblioterapia es usado por psicólogos para casos clínicos como una herramienta. Hay otro tipo de terapias, ¿no? Terapia a través del arte, de la pintura, de la música. Hay terapia en hacer, en estudiar, en jugar. En esta ocasión es la biblioterapia, que es la lectura como forma terapéutica. Esto trae muchos planteamientos al momento de la lectura y de cómo abordar un texto también. Interesante, este libro fue escrito prácticamente en 1994 en francés, traducido al español hasta el año 2016. Eh, Pueden ver que hay, para que llegue a nosotros, mucho tiempo de traducción y también cómo ha evolucionado la biblioterapia a través de estos años, esa forma. A la vez que va a sostener este libro la interpretación, la identidad, la historia, la memoria, lo que es la expresión, el tiempo, el nombre, eh, todo como, por decir así, como servicios que nos ofrece la lectura, quizás con un enfoque de biblioterapia. Es decir, que la biblioterapia va a abordar temas interesantes, muy complejos a la vez, y que nos marcan definitivamente. Otro asunto es que va a tener mucha relación con la lectura y escritura y con el proceso de expresarse. Entonces, este libro es muy complejo, muy completo también. Es uno de los libros que cuando los lees debes hacer algo con estos libros. O sea, es decir, necesitas compartir esto, ¿no? Listo, profesor. Gracias. Como decía Edgardo, hablaremos generalmente de este libro que lo escribe un filósofo rabino francés. El libro tiene muchos tintes religiosos, nuestro término es teológico, y sobre todo el Talmud y el pensamiento religioso judío. Es una forma de la cultura judía de cómo a través de la biblioterapia una persona puede sanarse, se sana el alma, por ejemplo, y lo que nosotros conocemos hoy, un término conceptual que es la biblioterapia, es la relación que tiene una persona con el contenido de un libro. Ese contenido te va a ayudar a ti a sanarte, ese contenido te va a ayudar en un momento de depresión, te puede pasar de un estado emocional a otro. Sin embargo, para ser un terapeuta, obviamente tiene que ser un especialista que no te va a responder un libro que, por ejemplo, yo siempre lo doy. Una persona deprimida, un joven deprimido en 1918, por ejemplo, que el ejército rojo soviético mata a su familia burguesa, no le vas a recomendar un libro que está traumatizado por ese evento, un libro, por ejemplo, léete El Capitán Carlos Marx, por favor. Entonces, eso no se hace un terapeuta, eso sería darte un hachazo mental.
Entonces, para ser un especialista en esto, obviamente tienes que tener la licenciatura y todo demás, pero nosotros lo utilizamos solamente como una herramienta para esto, conocer nuevas palabras, viajar, imaginarnos nuevos sitios, poner a prueba nuestra creencia versus la creencia del autor. Hay todo un juego con el libro. El libro juega con uno y uno con el libro. No hay libro sin interpretación, no hay libro que no te hable nada. El libro siempre te va a decir algo. Entonces, el libro cerrado es letra muerta, pero cada libro espera ser divulgado, cada libro desea que lo compartas con alguien y eso que es como una terapia también, lo que se conocería también como la logoterapia que tú hablas, etcétera. Pero en este caso, tú hablarías con el libro, te centras en el libro y el libro te ayudaría en tu situación. Obviamente, tienes que saber escoger el libro y el momento para leerlo, porque a veces una persona lo utiliza en X momento y se deprimen más. Una persona que ha sufrido un divorcio puede agarrar un libro X y en vez de ayudarlo emocionalmente, le produce entonces recuerdos y se sentiría triste. Entonces, en la biblioterapia es, en conclusión, una herramienta más para sanar el alma, desde el punto de vista de la cultura judía o hebrea o israelita, no sé los términos, pero ellos lo utilizan como una herramienta para eso. Y también un libro es un libro porque un libro trasciende. Los libros dicen muchas cosas, pero lo que importa es la interpretación que tú le des al libro. Por ejemplo, hay los 3 libros que puedo mencionarles ahora mismo, es, por ejemplo, los libros de Nietzsche, que son sumamente interpretados de muchos ángulos. El segundo libro que les menciono, la Biblia, que se interpreta de muchas aristas. Y el último que les digo es la obra de Orwell, 1984, o sea, cada uno la ve de esa área, pero hay una infinidad de libros que cada uno dice, no, pero este autor lo dice de esta forma, el contenido dice una cosa, tú le interpretas otra cosa, pero la mente del autor tenía otra, otra idea en su cabeza. Entonces, la hermenéutica, que quizás Edgardo nos hable algo más, te va a ayudar en cómo interpretar ese texto. Pero ahora tenemos la hermenéutica libre que cada uno lo interpreta como quiera. Pero lo importante con la biblioterapia es que tú disfrutes el libro. Lo importante es que tú disfrutes, llores, te dolor de cabeza, pero que lo disfrutes. Esto no es una relación de enemigo, es una relación de amigos. O sea, el mensaje de hoy es, el libro utilízalo como una herramienta de amigo. Un amigo que lo puedes llevar a cualquier parte, un amigo que no te va a decir no. Entonces, ese es el mensaje de esta tarde. Bien, también me gustaría agregar algo. Si hablamos de sanar, el libro en el primer capítulo toca de manera retórica, hay algo que está mal dentro de nosotros. Hay una dolencia, hay una falla, hay un dolor. Entonces, reitero, este enfoque es filosófico, eh, literario, no de la psicología clínica. Si alguno de los participantes tiene alguna dificultad, puede consultar con un psicólogo. Hay una fundación que se llama en Panamá, Fundaciones de Relaciones Sanas. Allí pueden acceder, contactarse y hablar con ellos. Entonces, antes de pasar a la primera ronda de preguntas, hay varios principios interesantes que propone este libro. Uno de ellos va a ser que cuando, lo tengo aquí citado, ¿no? Cuando un sujeto se reconoce en la historia que se cuenta a sí mismo, sobre sí mismo, eh, crea una identidad. Aparte, también que al conocer una historia está construyendo, se está construyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando leemos Los Miserables, cuando leemos Crimen y Castigo, cuando leemos la Biblia, cuando leemos o cuando vemos también películas, estamos haciendo una creación de historia, ¿no? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de escribir sobre ustedes en tercera persona? Hablar sobre sí mismo. Cuando uno habla sobre sí mismo, según el autor, o como dice el autor mejor, va creando una identidad. Eso es una propuesta interesante. Segundo, que la biblioterapia, que no es más ni menos que el ejercicio completo de muchas áreas, va a ser un trabajo de liberación y de apertura. Eso lo vamos a ver ahora con los textos que tengo y los participantes que van a exponer. Y su análisis es la deconstrucción del propio sentido. Es decir, analizar un libro, un texto
su análisis va a traer una decodificación. Curiosamente, nosotros tenemos como una objetividad dentro de nuestra propia existencia, pero al tener otra experiencia, digamos, la peste, ¿no? De Camus, o digamos, una propuesta física, la teoría del todo, con ciertas verdades que hemos adquirido, eh, va creando una especie de sinsentido y nos vamos construyendo. Es lo que dice el autor, ¿no? Que estamos en un constante devenir al momento de leer. Y eso es, trae terapia a nosotros, ¿no? Porque en sí la terapia va a confrontar un dolor, va a confrontar verdades. No hace mucho una poeta colombiana muy buena dice que la literatura está para incomodar. Ustedes se imaginan que ahora mismo en la plena modernidad hay editores que para publicar sus libros les piden que debe tener cierta cantidad de seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, ¿no? Sí, está esa política, hoy está esa política para poder publicarlos en sus editoriales, ¿no? Entonces, ¿qué vemos con esto, no? Que si la literatura de ahora no está incomodando, está siendo, digamos, sugestionada por valores comerciales. Ahí Yuval no va a tocar muchas cosas. Pero bueno, el asunto es que veamos que la biblioterapia y los libros están para incomodarnos. Y eso es terapéutico. Eso ofrece verdades que nos confrontan. Generalmente en psicología hay un término que es la terapia contra el dolor, si no me equivoco, de enfrentarlo. Ese es el segundo punto. Y el lector es en verdad un creador. Leer es producción, no hay una historia, sino hay historias, y la lectura introduce quiebres. Me llama la atención lo que dice él. No hay una historia al momento de leer, hay historias. Y es porque cuando leemos, hacemos un proceso muy complejo al momento de la lectura, ¿no? Quizás la lengua sea el último nivel, pero allí está la emoción, está la memoria, están los sentimientos, está la conciencia, está el contexto, están mis ideales, está la sociedad, está el tiempo. Hay muchas situaciones y en verdad, cuando estamos leyendo, dice el autor, somos creadores de verdades dentro y fuera de nosotros mismos. Cada vez la quitamos y ponemos otra. Y interesante, ya, profe Wilberto, eh, hemos visto mucho literatura del Holocausto, ¿no? Eh, también hay literatura que está en el interior de nuestro país, hay testimonios, hay expresiones, hay hechos que tienen derecho y tienen todo el deber de ser contados. Es decir, no porque una historia no sea escrita, no puede ser biblioterapia, no puede ser una herramienta que nos ofrezca sanidad, ¿no? Todas las historias merecen ser contadas, las nuestras propias. Tenemos el simple derecho de compartir. Y dos ejemplos, antes de que os vayáis, dos ejemplos es, eh, por ejemplo, ahora vemos un poema de Borges, ¿no? Me encanta Borges. Aquí comparto esto y ya pasamos al contenido del profesor Budilberto. Eh, ya lo pasé aquí a la sala de chats. Entonces vamos a ver un poema de Borges. ¿Por qué? ¿Por qué de Borges? Hay muchos poemas interesantes, muchos textos interesantes. Allí los participantes nos comentarán muchas cosas también. Eh, bien, el poema Los dones de Borges es encantador. Borges escribe este poema ya cuando quedó ciego. Hay dos tiempos en Borges, uno que donde no está ciego y otro donde sí está ciego, ¿no? Entonces, Borges es un mundo y creo que debemos hacer un conversatorio de Borges después. Pero en este poema de Borges podemos comprender que él está ciego. Podemos comprender que los libros fueron para él una liberación, una riqueza. Y no sé si alguien quiera leer el poema y luego pasamos al contenido del profesor Gilberto. Leer todo el poema. Sí,
El poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento, en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Y vamos a ver qué dice el autor, ¿no? Borges y qué dice el que propuso la biblioterapia, ¿no? Que uno se va reconociendo a sí mismo en la historia. Borges se reconoce aquí en su historia. Es más, dice que hay dos, uno que está en la sombra, ¿no? Eh, Otro que ya recibió otras borrosas tardes, con muchos libros y la sombra. Hay dos tipos, hay dos. Segundo, obviamente se está expresando, se está liberando, está compartiendo, está diciendo nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de maestría. Es decir, que esto que él escribe, lo escribe con una forma de expresar su condición. Bien, a la vez que obviamente está creando, está produciendo y es una historia sobre otra historia, visto él desde otra perspectiva como creador literario. Profesor Wilberto, no le quito más tiempo. Gracias, Edgardo. Bien, vamos ahora de la idea del libro, el concepto del libro, ahora al lector. Voy a hacerle preguntas a Juan, Omar, Francisco, una pregunta para todos y ellos responden brevemente. Por ejemplo, el autor habla de qué ocurre en tu cerebro cuando te reúnes con el libro. Está bien, tiene tu parte emocional, tu parte de tu nacionalismo, pero la pregunta a ustedes es, ¿qué libro ustedes empezaron que chocó con sus creencias o chocó con su estado emocional que lo dejaron a mitad? Si no tienen, pues no responda. Juan, Omar, Francisco, creo que sí. Bueno, por lo menos un libro que a mí me impactó bastante fue Cometas en el cielo. Ese es un libro que hasta el día de hoy no he logrado terminarlo debido al alto impacto emocional que tuvo en mí. Y es bastante chocante ver cómo es la diferencia entre las culturas e incluso la enajenación entre el mismo sentido y el valor del ser humano. Todos estos valores y todo lo que uno siente hacia sus compatriotas, sus amigos, no importa, porque realmente en el libro se puede ver la crueldad y el dolor que sufren las otras personas debido no solamente a la religión, sino también a la nacionalidad y otros sin fin número de crueldades. Gracias. Omar, ¿qué libro te ha producido ese impacto que dijiste no más? Bueno, por motivos quizás de creencias, de ideología, no llego a ese punto. Sin embargo, por motivos quizás en la dificultad que yacía en el lenguaje de la misma, un libro que no llega a terminar fue El contrato social de Rousseau, ya que pienso que esa traducción de francés o francés-inglés y después al español o francés-español, pienso que hacía difícil la comprensión del mismo. Gracias, Francisco. Por lo menos en mi caso fue un libro que
estoy en proceso de leer, me lo termino mañana tal vez, si quiere. Que no lo he parado de manera así como que lo dejo a medias, sino que el libro me ha costado su tiempo porque hay capítulos en los cuales se le pide al lector que explore partes de sus reacciones que no encuentra tan cómodas. Y eso hace que aflore todo este tormento que uno a veces lleva por dentro, que uno no puede ni leer de la cantidad de pensamientos que le pasan por la mente, porque como que no encuentra paz por todas esas cosas que ha dejado sin resolver. Y bueno, me ha costado un poquito leerlo porque a veces me leo 2 páginas, me pide más de lo que puedo darle y tengo que darle una pausa por un par de días hasta que lo retomo otra vez. El libro se llama 12 reglas para la vida, antídoto para el caos. Gracias, Francisco. La segunda pregunta que le lanzo a ustedes es, ¿qué autor? Solamente quiero que me recomiendes un autor que una persona debe leer. Solamente, Juan, dime, recomiendo a este autor. Si dice el libro, bienvenido también. Igual Omar y todo el demás. Uno solo. Recomendar a uno solo está bastante complicado. Sin embargo, creo que recomendaría a Hermann Hesse, en específico el libro de Lobo Estepario. Gracias. Omar, ¿qué nos recomiendas? Eduardo Galeano. Gracias. Carl Jung. El discípulo de Freud, ¿verdad? Carl Jung. Gracias. Sí, muy bien. Edgardo, ahora sigues con la parte del libro en sí, porque realmente Edgardo se encargará del contenido del libro. Sin embargo, yo voy a irme a la parte del efecto que produce el libro en el lector. O sea, cada persona tiene una experiencia con el libro. Por ejemplo, yo hablaba con Omar, ¿cuáles son las condiciones físicas que debes tener para leer un libro? Porque eso varía según donde tú estés. Hay personas que leen con ruido, otros sin ruido, otros con música, otros sin música. Eso es a veces la relación que usted tiene con el libro. Otros, por ejemplo, no subrayan sus libros. O sea, para ellos el libro es sagrado y aquí no se escribe nada. Sin embargo, otros lo variamos. Hay otra mística que habla de esto, que es cuando tú te desprendes de un libro. Le voy a prestar a Omar, le voy a prestar un libro a Sebastián, le voy a prestar un libro a Rosario. O sea, uno se desprende de algo que uno ama, que se le pertenece a uno, a su ser. Pero, ¿qué pasa entonces con ese desprendimiento? Eso es porque el libro es para disfrutarse. El libro en sí es para que tú lo disfrutes. Si tú lo prestas, bueno, está bien. Si no te lo devuelven, no hay problema. Pero el libro es para gozarse. El libro es para que tú tengas un encuentro con ese libro y ese libro te ayude a ti en la vida, en tu lenguaje, en tu inteligencia emocional, en el amor al prójimo, a poner en posición tus ideas, que también a veces leemos una corriente filosófica histórica que no está acorde con mi visión que yo tengo de la realidad, y eso me permite, digo, no, lo voy a dejar, no, lo voy a terminar porque quiero saber qué dice este autor. Entonces es bueno que los libros siempre encontrarán un oponente. Está usted, está el libro, pero hay una visión que tú tienes de la realidad, eso también afecta la interpretación que tú tengas del autor y de los libros, porque a veces nos llevamos por las corrientes ideológicas del autor y no a veces por el contenido. A veces tenemos prejuicio al comprar un libro y eso es bastante dañino a veces, porque tienes un prejuicio por el título y en el fondo es un mensaje muy sano. Edgardo, para realizar las preguntas otra vez. Bien, sí, voy a compartir algo del libro. Me gustaría también que el público en general vaya pensando qué quisiera compartir muy puntualmente y muy específicamente, porque este es mucho tema, ¿no? Entonces, ¿qué más propone el libro? Y según esto van a ser las otras preguntas para todos. Propone que descubrirse a sí mismo es también descubrir que estamos en constante movimiento. Y esto me resulta interesante porque cuando leemos, vemos historias, vemos movimiento, es cierto. Y paradójicamente nos vemos a nosotros mismos moviéndonos. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando leen, por ejemplo, por ejemplo, en los hermanos Karamazov, pueden decir, yo puedo ser, ¿cómo se llama? Iván, ¿no? O puedo proponer que mi historia puede ser otra, o paralelamente estoy viendo mi propia historia, mi propia vida moviéndose. ¿Les ha pasado con las películas, con las novelas?
Aparte es que es una desfase en el tiempo. Y esto del tiempo me llama la atención, porque el autor propone que hay 3 tiempos al momento de leer. Número 1, el tiempo del libro, el tiempo de la historia del libro. 2, mi tiempo, yo en mi soledad, yo en mi bullicio. 3, el tiempo del mundo, mi afuera. Les pregunto, no sé, cuando han estado tan absortos en un libro, tan metidos en un libro, cuando salen de su casa, van a la tienda o van al súper, no sé si les parece eso ficticio, si les parece diferente, ¿no? Estás desde la antigua, estás leyendo a un clásico, luego vienes acá a tu actualidad, ves otro tiempo. Y esto me resulta interesante, ¿no? Y ese tiempo nos está, diría hay uno argentino, un tal Darío, creo que es, ese tiempo estamos malditos en el tiempo. Es decir, no podemos conocer el tiempo porque siempre estaremos en el tiempo. No podemos verlo desde la periferia. Ahora, la lectura ofrece asombro, interrogantes, memoria. Me resulta interesante lo de la memoria, porque dice que eh, al tener memoria tengo una responsabilidad sobre la memoria. No sé si les pasó con Kafka a ustedes, que no sé si se acuerdan que como Samsa pidió que no le movieran un cuadro, que la mamá o la hermana le iban a mover un cuadro. ¿Por qué no le movió ese cuadro a Kafka? O si se lo movió, ¿por qué hubo ese debate? ¿No? Estaba en una especie de metamorfosis entre dejar una naturaleza por otra, ¿no? Y en eso intervenía la memoria. Bien, lo otro es incomodidad. Los libros deben incomodarnos, deben producirnos formación, una responsabilidad sobre lo que nos proponen. También que la biblioterapia ofrece una experiencia lingüística, es decir, que a través de las palabras estamos manifestando algo, ¿no? Y las palabras nos dicen conceptos y objetos. No sé si han visto que en un texto está el debate de un concepto de la muerte, de Saramago, ¿no? Por ejemplo, o un concepto sobre la justicia en Los Miserables, o un concepto de la libertad, y por qué no, en el libro de los Romanos, o de Fabio Josefo, ¿no? También de los romanos. Quiero dar algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, el enigma de la esfinge de Edipo. No sé si se acuerdan de ese enigma, ¿no? Donde le preguntaba cuál era el animal que nace gateando y así sucesivamente, ¿no? La pregunta es ¿por qué la esfinge muere? ¿Por qué ese relato pasa a ser tan enigmático para todos? Ahí Levi Strauss dice algo interesante sobre eso. Es decir, también Primo Levi, un testigo de un campo de trabajo en Alemania nazi, nos comparte en su trilogía de por qué escribió ese testimonio de estar en un campo de concentración, de trabajo, ¿no? Y recibe cartas de los nuevos alemanes, cuando ya se liberaron ya. Y esas cartas que están en su libro son una belleza, ¿no? Es decir, esto que nos propone el autor, que aparte de leer, la biblioterapia es escribir también, es interpretar, es memoria, es historia, es de todo, mucho, mucho, que tenga que ver con el texto, ¿no? Que tenga que ver con el logos. Bien, profe. Gracias. Sí, hablaste del lenguaje, obviamente, con la filosofía de Wittgenstein, que son muy estrictos en las palabras. Cuando ustedes leen el libro, recuerden que hay una categorización, según Humberto Eco, de qué tipo de lector eres. Hay lectores muy quisquillosos, hay lectores normales, hay especialistas. Aquí tengo la lista que son bastante, pero hay inclusive paranoicos. Ahora le haré preguntas sobre eso, pero lo que quiero es saber sus experiencias. Ahora le preguntamos a Ricardo, me dice si a los que están como invitados también pueden responderle. Pero vamos a esto. Sí, sí, también a ellos, lo... pero a los 3 invitados. Bueno, a los invitados les tengo lo siguiente. Ustedes compran, claro, uno tiene un amor, un apego a los libros.
bueno, yo soy una persona ya pagenaria que tengo una cultura libresca mayor que ustedes, son muy jóvenes. Entonces, ustedes, no sé si desde ya comienzan a comprar libros por casas editoriales, por autores de tendencia o simplemente a este título me gusta, este autor está de moda, no voy a leer un clásico. La pregunta para Francisco primero es, ¿compras libro por casa editorial, que tienes un tino en casas editoriales, o lo compras por lo que está de moda? Cuéntanos tu breve experiencia, muchacho. Pues yo te diría que ninguna de las dos. Yo por lo general cuando voy explorando qué libros leerme, trato de buscar algún flujo de pensamiento o algún flujo de ideas que han marcado diferencia y que han creado, digamos, que otra línea de pensamiento. Por lo menos un libro fundamental que se podría decir que está en la base de cualquier libro que le da contexto a todos los libros de la sociedad occidental es la Biblia. La Biblia es fundamental leerla y me la leí hace un par de años, me la leí 2 veces, porque de ahí eso te da el contexto para tú poder explorar lo que le sigue. Y bueno, yo me voy por ahí, como si fuera un árbol, me voy por el tronco y trato de no leerme, digamos que las hojitas, o sea, los libros cualquiera, sino esos libros que crean ramas nuevas. Gracias. Que te crean una nueva línea de pensamiento. Esos son libros que a mí me gusta escoger, los que te cambian el panorama. Sí, entonces, Juan, ¿compras por casa editorial o una tendencia ideológica? ¿Cómo compras el libro? De hecho, tengo más la costumbre de descargar libros. De hecho, tengo toda una biblioteca con un montón de carpetas con los autores de los libros. Entonces voy a la carpeta y ahí tengo todo un compendio de todos los libros. Entonces, sin embargo, si la pregunta es más en relación a cómo selecciono un libro, básicamente me voy creando como, bueno, quiero empezar a leer un poco más sobre las distopías, quiero ampliar mi conocimiento al respecto, podría empezar con 1984, Rebelión en la Granja, o Irme a un Mundo Feliz, o no sé, me encantaría leer sobre las poesías. Entonces, bueno, vamos a buscar un par de gente que se haya ganado premios en esto, no sé, Benedetti, García Márquez, Borges. Gracias. Baja la tendencia, muy bien. No buscas especialmente una editorial. Omar, ¿cómo consigues tus libros? Bueno, principalmente pregunto recomendaciones a amistades o personas que, digamos, que tienen una trayectoria en esto de la lectura y conforme también a los temas que me interesen, ya sea política, ya sea ciencia, ya sea psicología. Asimismo voy buscando libros que me parezcan interesantes y que sobre todo me puedan aportar algo a lo que, digamos que en poca medida a las grandes cosas que desconozco. Así que no me fijo mucho quizás en editoriales y ese tipo de, digamos que de detalles. Gracias, Omar. Del público, ¿alguien quiere dar un pequeño su participación de cómo consigue los libros, qué tendencia compra los libros? Si nos puede decir un momentito. Sí, Sebastián, Yamilet, Keren, Jaime, Samira, Vanessa, Josué. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Bueno, y yo personalmente escojo los libros básicamente, si me interesa mucho un tema, supongamos biología evolutiva, miro los libros de los referentes, no sé, Richard Dawkins, algo así, los pongo en una lista y poco a poco los voy leyendo, ¿no? Si quiero leer acerca de alguna tendencia, supongamos me llama la atención el veganismo, busco libros que tengan que ver al respecto. Si busco libros de divulgación de ciencia, busco los libros de los mejores científicos, no sé, Carl Sagan, no sé, Richard Feynman, y así, ¿no? Por una editorial completamente no. Básicamente de lo que quiero leer, sinceramente busco, dije, ratings de los mejores libros y así, y bueno, sinceramente es así. También tengo el hábito de la lectura hace pocos años, siempre me ha interesado, pero hasta hace poco es lo que lo estoy como haciendo un hábito, y bueno, básicamente así. gracias, Gracias, Jaime. Jaime. No sé si ¿Alguien Yamilet, más? otro más. O algo relacionado con el libro, lo que se ha expuesto. Bueno, eso pueden también escribirte, creo que Edgardo, la vez pasada te escriben a ti y no lo querían decir públicamente. Vamos a seguir, Edgardo, con los
participantes, porque me gusta salir de un marco teórico, que llamo yo ideológico, a una vivencia, porque los libros para mí son vivencias, libros que me han hecho llorar. Por ejemplo, un día, siempre me encuentro con él en la calle, cuéntame los libros que te han hecho llorar. Bueno, los 10 libros que me han hecho llorar, mis honestos, aquí están los libros que me han hecho llorar. He tenido esa experiencia física, como dice Humberto Eco. ¿Cómo que te hizo llorar Ana Karenina? ¿Y por qué no lloraste cuando leíste El niño pijama de raya? Entonces, ¿por qué una frase, algún evento que un escritor se antojó decirle, la gente llora? O sea, Humberto Eco pregunta, ¿cómo esa relación de esas palabras te llegan a ti en tu estado emocional que tú lloras? Inclusive hay libros que te producen náuseas, dolor de cabeza. Por ejemplo, cuando leí Crimen y Castigo, pasé como 10 días con enojo y dolor de cabeza. Me sentí incómodo con Raskolnikov. Quería que lo metieran en la cárcel rápido. Y cada página libre, 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 libre. Y al final no me gustó, porque al final quedaba leyendo los evangelios, queda muy bien con la chica en Siberia, y yo quedé molesto. Entonces Humberto Eco dice que yo soy un lector quisquilloso, porque yo quiero que al final sea así, y no es así. Pero hay también otros autores quisquillosos. Por ejemplo, pueden descargarse, como dicen ustedes, el libro del naufragio de García Márquez. García Márquez lo escribió y estuvo muy bien. Todo el mundo, muy buen tu libro. Un día le escribe Fidel Castro, te equivocaste, García. Hay una distancia que no son las correctas, pusiste milla, metro, etcétera, y aquí la distancia no concuerda con los días. Bueno, ya eso se quedó así, pero hay de todo tipo de lectores. Entonces, la pregunta para los tres o para el público también es, según Edgardo habló de las casas editoriales y el mercadeo, una palabra que no me gusta, pero te publica según las tendencias, hombre, mujer, niño, etc. Entonces, los libros de este japonés, Edgardo, ¿cómo se pronuncia? Haruki Murakami. Yo leí 2 libros de él, excelentísimo escritor, lo recomiendo, porque él tiene algo bueno. Escribe para hombres, mujeres, niños y adultos. Entonces, lo leen los jóvenes, lo leen sus padres y sus abuelos. Eso tiene este autor japonés. Pero él decía que a la empresa que lo promueve a él hace un estudio y dice que las mujeres leen libros de mujeres y que los hombres leemos libros de hombres. A ver, cuéntanos tu experiencia, Omar, Francisco. ¿Tú has leído muchos libros de mujeres o no nunca has leído libros de autoras? Así que esto es Isabel Allende, Justin, Jane Austen, etc. Que tengo poco en memoria también. Volvemos a esta pregunta y seguimos con Ricardo. Sí, dime, Omar. Bien, siendo honesto, recientemente, si mal no recuerdo, leí mi primer libro de una autora, de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, y la verdad me encantó. Me encantó, digamos que la forma en que escribe, y sobre todo porque trataba sobre relatos de las mujeres en la guerra. Y bueno, digamos que abriendo un poco un paréntesis acerca de eso, es algo que muy poco se ve en los documentales. Siempre se habla principalmente de los hombres y la verdad es que la historia nos demuestra que no es del todo así. Pues yo lastimosamente, fíjese que acabo de entrar en cuenta de que nunca me di un libro escrito por una mujer. Por lo general leo libros en un cierto contexto histórico de por lo menos 100 años para atrás y no me ha tocado encontrarme con una escritora mujer todavía, pero eso se tiene que arreglar. De hecho, bueno, por mi parte, yo hace poco, a inicios de este año, me terminé un libro que me gustó bastante, de hecho me lo regalaron. Es sobre Sara Búho, es todo un compendio de sus poesías. Sin embargo, asimismo como también he leído sus obras, también me he leído a Bukowski, junto con esta parte de la acidez y todas estas comedias masculinas. Incluso una de sus obras literalmente se llama Señor, no me toque las tetas. Entonces, ya con eso uno se puede bastante figurar como este hombre escribe más sobre su acidez estando en un estado de embriaguez. Y bueno, también está la parte emocional, la parte de ser solitario, de justamente sus obras.
Edgardo, puedes darlo ahí un pantallazo breve sobre el libro y después continúo con preguntas. Sí, al público, ¿no? Sí, Los sí, sí. dinámicos, y Yamilet, Sebastián, Jaime, Keren, Samira, Vanessa, Josué, quisieran compartir algo de lo que hemos visto en esta segunda ronda. Bueno, yo hace poco leí el primer libro de una mujer y sinceramente no lo leí por ella, es de Sacha Sagan, es la hija de Carl Sagan, así que básicamente lo leí porque era la hija de él, que está mal porque ella no tiene por qué brillar por su padre, pero o sea, te da completamente otra perspectiva, porque de los libros que he leído y los que tengo lo previsto leer, todos son escritos por hombres, entonces eso también está muy mal porque pienso que hay completamente otra perspectiva, ¿no? De cómo se ve el mundo. Gracias. Casualmente, hay aquí en los adjuntos, hay unos fragmentos de Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora, una poetisa que decidió escribir aún siendo limitada en su entonces por el clero, ¿no? Ella decidió escribir. Y vaya poemas que tiene Sor Juana Inés de la Cruz, un clásico, no sé si quieren ver algo de ella. Es más, esto es biblioterapia y el profesor Wilberto mencionó hace un momento Crimen y Castigo y Raskolnikov y Sonia. Esa es biblioterapia, porque Raskolnikov le pidió a Sonia que leyera el Evangelio, no recuerdo cuál Evangelio, ¿no? Los evangelios. Un Evangelio en particular, o sea, Lázaro, la historia de Lázaro, ¿no? Entonces, ¿por qué ese texto le ofreció a nivel literario a Raskolnikov sanación? Y esto es lo que dice el autor, ¿no? Esta es biblioterapia. Y bueno, vamos a ver algo de Sor Juana Inés de la Cruz. Me gustaría compartirlo con ustedes. Vamos a ver. Hay otro panameño muy interesante que se los recomiendo, que es, a ver, el otro panameño, un panameño muy bueno, Manuel Orestes Nieto. Hay un poema de él que habla, él ya está un poco mayor, sobre la muerte y sobre esa nostalgia que en psicología puede ser lo más fuerte que depresión es nostalgia. Eso me lo mencionó un psiquiatra. Y entonces vamos con Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que hace Sor Juana Inés de la Cruz es totalmente liberador. Postulado que concuerda con este libro, de que la lectura y la literatura es de liberación, ¿no? Que es para descubrirse a sí mismo y es para deshacerse a sí mismo. Entonces, ella tiene varios, en especial en Dechas es muy bueno, ¿no? Tengo una edición muy buena también, tengo que decirlo. Entonces ella va a mencionar algo sobre la memoria aquí, sobre su propia vida. Bien, también hay una parte donde quiero llegar para que veamos algo, ¿no? Aquí está, este romance, ¿no? Inicia prólogo al lector y dice: estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer que yo, estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer que son malos. Ni disputártelos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En libertad te pongo, espérense que esta es la parte que me gusta. En libertad te pongo si quieres censurarlos, sus versos, pues de que al cabo estás en ella, estoy muy al cabo. Es decir, uno siempre cuando escribe piensa que estoy escribiendo mal, no le va a gustar al lector. Bien, no hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Esto dentro de un contexto es muy fuerte porque es una mujer que está en una orden religiosa y está encima escribiendo que el pensamiento es abierto. Está escribiendo un poemario totalmente bellísimo y a un alto nivel académico, es moderno, ¿no?
totalmente moderno. Entonces, esto es la biblioterapia y eh, podemos ver, hay otro libro interesante que aporta valores terapéuticos, que es un ensayo de la, la utilidad de lo inútil. Comenta sobre aquellos científicos que tuvieron el interés de crear inventos por simple placer, no porque fueron impuestos por la política o por su nación. A la vez menciona varios discursos interesantes. Uno de ellos es eh, sobre la mil y una noches también, que ya saben, ¿no? Que aquel príncipe que estaba atormentado y mataba a cada doncella cada día porque estaba atormentado hasta que una comenzó a contar la historia todas las noches para que no la matara. ¿Recuerdan eso? También hay otro no recuerdo cuál era el otro. Bueno, el asunto es que hay muchas referencias, y sí me gustaría que los demás participantes compartieran algo, ¿no? Yamilet, Sebastián, Samira, Vanessa, Josué, después no digan, me arrepiento de no compartir, ¿no? Esa es la hora, porque después, como decimos, no tenemos otro encuentro de libros. No sé si van a participar Josué, Vanessa, Yamilet, si no, tengo una pregunta, tengo muchas preguntas. O sea, los libros son para disfrutarlos. Tengo mínimo 30 preguntas. Alguien me habló, creo que fue Juan, de que él tiene muchísimos libros. Tengo una tablet que tengo casi 1 millón de libros, me meto en la Biblioteca Nacional de Madrid y tengo 3 millones de libros, etcétera. Pero mi lista no está para más. Tengo 80 años y no puedo estar leyendo ahora en tabletas. Entonces, Juan, para usted la pregunta y los demás te van a ayudar. ¿Usted considera que el libro de papel va a desaparecer o durante 10, 15, 40, 50 años todo el mundo estará leyendo libros digitales? Eso será historia. ¿Qué opinas? Los demás lo ayudan, por favor. La verdad es que esa es una pregunta, creo que un poco complicada. De hecho, hay cierta clase de nostalgia entre la mayoría de los lectores de libros físicos. Muchos en la actualidad les gusta tener libros físicos justamente por sus características innatas, el olor, el peso, el poder llevarlo, el poder desapegarte de la tecnología, o como Omar o Francisco, para luego poder colectarlos y tenerlos en una biblioteca a tus espaldas. Entonces, realmente considero que lo más probable es que los libros sí sufran cierta clase de mutaciones. Quizás no se utilice, no sé, un medio tan contaminante como el papel, debido a que eso, al fin y al cabo, es nuestra tendencia. Vamos a tener una tendencia a tratar de buscar medios para salvaguardar el bienestar de nuestro propio ecosistema. Sin embargo, los libros físicos, lo más probable, a mi pensar, es que no vayan a dejar de existir. No importa que cuánta cantidad de libros digitales puedan suceder, siempre va a haber la nostalgia entre todos los lectores de tener un libro físico. Y justamente esa nostalgia y esa emoción de tener un libro físico en tus manos es la que debería hacer que los libros sigan existiendo. Gracias, lo dijiste tan poético que ya es un fragmento de un poema. Lo pusiste que un poco más y ya tienes un soneto ya. Omar, vuestra respuesta y Francisco. Bien, como mencionó Juan, sí, pienso que un objetivo del comprar los físicos es que posteriormente eh, sería un gran regalo para una persona que estimas mucho, ya que sería un libro que forma parte de ti, y siento que un futuro lejano, o quizás no tan lejano, sería un gran obsequio para una persona que puede que lo necesite, o quizás familiares o amigos muy cercanos, pudiera ser un gran obsequio. Pues yo en el sentido de, yo por lo menos yo prefiero libros físicos, leí por bastante tiempo libros digitales, pero entre más me impactaba lo que leía, me dio por darle un homenaje a esas lecturas, pues, porque pues el libro no está hecho de papel, me explico, el libro está hecho de mucho más, y uno como para de respeto o un lugar en su casa que uno le quiere dar, uno, por lo menos yo compro un libro de papel, pero yo pienso que en el futuro se van a ver menos libros de papel
y también se van a ver menos libros caros, debido a que siempre va a estar la opción digital. O sea que considero que en el futuro van a haber libros de papel, pero a un precio un poco más razonable. Gracias, muchas gracias. Hablaré varias experiencias que he tenido con los libros, después seguiré guiando con el contenido del libro en sí. Les cuento mis experiencias como lector, porque a veces en la categoría de Humberto Eco, a veces soy lector quisquilloso, a veces lector cultivado, a veces lector ingenuo. Eso depende de lo que esté leyendo. A veces yo les pregunto a ustedes cómo compran los libros. Yo generalmente compro libros por casas editoriales, por ejemplo. Y también decido por año, no decido por semana o mes, sino por año. Digo, bueno, este año voy a leer puro autor francés. Entonces, claro, para eso tenemos al tío Google, que me gustó los libros que en Europa se están leyendo. Entonces, digo, bueno, voy a leer autores franceses, después judíos o rusos. Les confieso algo al público, los que me conocen saben que tengo la eficiencia, que no leo autores latinoamericanos casi mucho, solamente García Márquez, Galeano, Mario Bunge, Enrique Dussel, y de Panamá, la doctora Rosa María Britton, y Chuchu Martínez, que ya se murió, y Soler. Y ahí me cuesta mucho comprar un libro que no sea lo que yo estoy buscando, porque sí soy bien quisquilloso, no paranoico cuando voy a comprar un libro. No me gusta comprar libros así por emoción y por título, sino me gusta mucho más que eso, porque tengo una relación, diría, de amigo con los libros. Los libros, inclusive he tenido problemas con compañeros de trabajo porque me han ensuciado, me han manchado un libro. Entonces, un día dije, no, esto es un nivel casi idolátrico, como yo estoy idolatrando este libro. Y por eso ahora siempre lo hago, regalo muchísimos libros y los presto. El que viene a mi casa se puede llevar todos los libros que quiera. Y en eso no tengo problema, porque concluyo que los libros son para disfrutarlo. Y ya lo disfruté, bueno, disfrútalo. Si no me lo vuelves, es problemático. Edgardo, puedes continuar porque tengo más preguntas para los muchachos. No, bueno, no, la verdad, ver si el público también quiere aportar algo de esta ronda. Es decir, el libro, estamos basándonos en esta experiencia con las verdades de la biblioterapia, ¿no? Totalmente recomendable, es muy completo para poder comentarlo aquí, todo lo que establece, está abarcando lo que es filosofía, teología, historia, lingüística, de todo, ¿no? Entonces, me gustaría, profe, que agregara, sí me gustaría que agregara esto de lo talmúdico, ¿no? ¿Cómo es esto? Veamos, viendo que este libro nace de una tertulia del autor que tenía con su círculo de lectura y dijeron, bueno, vamos a escribir, pues. Simplemente nace este libro, ¿no? Y fueron buscando en la bibliografía, van a ver las buenas referencias que tiene. Entonces, hay algo talmúdico, hay algo del valor. Profe, adelante. Gracias. Este libro nace en conversaciones de los días martes. La sociedad judía o hebrea, que eso no vamos a discutirlo esta tarde, se reúnen en casas. La cultura judía es una cultura libresca, entonces se reunían en una tarde, los martes, me consta que dice, y se ponían, oye, estoy leyendo esto, mira que me ayudó mucho, estoy deprimida, lee esto, y después dijeron, bueno, entonces indica que los libros tienen un valor que nos sana, nos cura, y entonces el rabino comenzó a investigar, hizo la investigación obviamente y buscó los libros que él considera que sanaba. Entonces buscaron lo que se conoce como el Talmud, o sea, la Biblia hebrea y la Biblia en términos generales para nosotros el cristianismo occidental, y dijeron, bueno, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, dice, y dijo Jehová tu Dios, yo te sanaré. Entonces, bueno, si Dios me sana leyendo este libro, entonces vamos a leer el libro que él mismo creó para que yo me sane. Entonces, ahí aparece eso. Se utiliza mucho la cabalística, que es como la numerología. Por ejemplo, si Adán tiene 4 letras, el 4 simboliza Dios creó el mundo en 3 días, el cuarto día es un día de descanso. Por ejemplo, dice, por ejemplo, el centro del libro, bueno, el Salmo 93. El Salmo 93 tiene 200 palabras, tiene 3 consonantes, tiene 2 decasílabos. O sea, un estudio de un rabino del Talmud y de la Torá es muy detallado. Incluso algunos filósofos griegos, por ejemplo, Laercio, él decía, bueno, el libro de Aristóteles tiene
4.000 palabras. De las 4.000 palabras utiliza muchos decasílabos. Eso lo hace una persona como una terapia. Bueno, yo tengo cierto estrés, estoy encerrado aquí más de 100 días, bueno, voy a ponerme a ver los eufemismos que aparecen en este libro, las metáforas que aparecen. Entonces, esa es una vivencia que tú tienes con el libro. El libro, en otras palabras, nace de un conversatorio los martes y se convierte entonces en un libro. Y a la vez se convierte en un anexo de la biblioterapia. Bien, entonces yo sí voy a lanzar una pregunta, profe. Entonces, al público en general, si han notado o han tenido esa experiencia que al momento de leer o terminar una lectura han recibido, por así decirlo, como dicen los griegos, el rema, hemos recibido cierta esencia. Pero también cierta catarsis o liberación de las pasiones. Catarsis, me gusta catarsis. No sé si le ha pasado. No en el sentido panameño, no. No sé si le ha pasado a ustedes con un libro en específico. A ver, público. Publicó, como dice la gente, estaba en televisión, un segundo de la televisión cuesta millones de dólares. Vean el Super Bowl, que 30 segundos es millardos de dólares. Entonces, estamos en más que un Super Bowl. Alguien, por favor, del público, que nos cuente esa experiencia de la liberación a través de un libro que te ha producido dolor de cabeza, náuseas o simplemente te hace llorar o reír. Yo siento cuando, o sea, yo apenas, no apenas, pero soy un estudiante de preparatoria que comenzó a leer hace no mucho tiempo, cuando el profesor Wade me comenzó a instruir en esto de la lectura, pues, de autores rusos y alemanes. Y el libro que yo puedo decir de los que él me ha inculcado que yo lea fue La trilogía de la noche de Elie Wiesel. Cuando él vivía tantas cosas que, o sea, uno en su diario vivir uno dice, estoy estresado por la escuela, estoy estresado por estas cosas, estoy estresado por todo, como si tuviéramos una vida tan complicada, pero, o sea, yo leí eso y yo me digo, ¿qué comparación? Yo me puedo comparar el dolor, yo puedo comparar lo que sé que es vivir estrés, que es vivir algo malo, que es vivir algo malo en serio, y me quejo de tantas cosas que vivo a diario, he vivido, que según yo son malas, pero me pongo en los pies de Wiesel y digo, o sea, voy a tratar de tener una vista buena de las cosas que hago, de todo lo que vivo, porque la vida mala la hablábamos nosotros mismos con nuestros pensamientos, como nos agobiamos, pues, como nos estresamos con las cosas que vivimos. Eso pienso yo. Y al final siempre hay un lado bueno de todo. Y con ese libro yo pude darme cuenta que la liberación está en nosotros mismos, en cómo decidamos ver la vida que tengamos de la vida, del día a día y de nuestros problemas, de cómo los afrontemos, de la buena vida que tengamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vi que alguien iba a participar. Bueno, entonces lanzaré una pregunta. Sebastián iba a hablar. Sí, pero veo que ahora no está. Sí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me pasó un tema así catártico con un libro en particular que es una suerte de bestseller y una recuperación de un autor al mismo tiempo, norteamericano, si mal no recuerdo, que es William Kotzwinkle, un libro que se llama El nadador en el mar secreto. Es un libro muy corto, de una cantidad muy corta de páginas, en la cual este hombre retrata un hecho que tuvo en su momento con su pareja. Creo que la publicación del libro es del 75, pero acá en Argentina se publicó recién el año pasado, y bueno, la catarsis que uno hizo fue a partir también de la pérdida que comparte con el autor. Diferentes tipos de pérdidas, pero pérdida al fin. En la novela trata sobre una pareja que vive en el bosque y hay mucha nieve, es la época invernal, y bueno, y relata el viaje, ¿no? A partir del momento en que su pareja, la pareja del protagonista,
le dice que rompió bolsa y desde el momento en que desde que pone a calentar la camioneta, se suben, van atravesando toda la ruta, ¿no? Hasta llegar al hospital, van paseando por todo el pueblo, las diferentes relaciones que tienen con cada una de las casas, de los diferentes habitantes de esa suerte de ciudad, ¿no? De ese pueblito alejado de la ciudad, de ese lugar donde se estaban quedando, y bueno, relata toda la pérdida de ese embarazo de la pareja que estaban llevando adelante, ¿no? Gracias, Sebastián. Gracias, sí. Bueno, para sacarles provecho a lo que es el libro en sí, voy a hacer una pregunta que realmente es incómoda a veces porque a la gente no le gusta decirlo en público, pero la voy a lanzar porque podemos hacerlo. La pregunta es, ¿qué autor o qué libro tú nos recomiendas? O sea, simplemente yo este libro, bueno, tú tienes la libertad de leerlo, pero yo no lo recomiendo. Entonces, porque hay gente que, no, pero ¿qué tú dices que no leas al autor? Y bueno, yo no lo leo porque fui a la feria del libro de Frankfurt y los críticos que estaban ahí dijeron, no, estas literaturas de chatarra, no deben leer esto. Pero entonces, de todos modos, una pregunta un poco atrevida. Omar, si lo puedes hacer, si no, no te atrevas. Francisco, Juan, ¿qué autor o qué libro ustedes dirían, no lo recomiendo? Si quieres leerlo, léelo, pero no te lo recomiendo. Deepak Chopra. A ver, Francisco, escuchamos. O Juan, sí. Juan. Sí, de hecho, Omar, Francisco y yo habíamos tenido un debate sobre Deepak Chopra. Sin embargo, hay un libro que yo había iniciado, que tuve que dejar a medias, bueno, a un cuarto. Es de Joe Dispenza, se llama Deja de ser tú. No, ellos comienzan con que, primero que nada, utilizan bastante la palabra cuántica. Les gusta utilizar la palabra cuántica. A cada oración utilizan la palabra cuántica. Empiezan, deja de ser tú, pero tú cuántico. Deja de tener tus propias metodologías, pero tus metodologías cuánticas. Entonces, él dice en el libro de que él es un físico y psicólogo. Y luego comienza con que uno de los estamentos de la física cuántica es que algo puede ser o no puede ser. Y tiene que ser una de esas dos. Sin embargo, realmente la física lo que dice es cuando algo es, también es a la vez no es. Es una superposición de los estados. Entonces, poco a poco uno va desvelando los pequeños fragmentos equívocos dentro de su propio pensamiento. Realmente, si lo que tú quieres es tratar de buscar un nuevo método crítico como para dudar de ciertas cosas de las que tú piensas, sí, es un buen libro. Sin embargo, si quieres aceptar cada una de estas metodologías cuánticas para dejar de ser un tú cuántico y tus metodologías cuánticas, realmente no recomiendo muy bien este libro. Yo quiero decir algo con respecto a eso. Vamos, yo les dije que he leído acerca de Richard Dawkins y hay muchos debates filosóficos entre Richard Dawkins y Deepak Chopra y entre científicos y Deepak Chopra precisamente por eso. Porque pues, yo leo muchas cosas de ciencia, no sé si se han dado cuenta de lo poco que he hablado. Entonces, cuando una persona como Deepak Chopra viene y dice de física cuántica cuando no sabe nada de física cuántica, o sea, literalmente no sabe nada. O sea, no sé, pero es como dice Juan, o sea, tú lo puedes interpretar como tú quieras. Pero entonces, gente que, o sea, yo tampoco soy un físico cuántico, pero digo, yo sé una o tres cosas y yo sé que él no sabe nada de eso. Pero que él lo aplica, yo sé, como en psicología, por así decirlo. Y entonces, pero eso te queda prejuicios, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen Deepak Chopra, yo quedo como si me dijeran Herbalife, algo así, no sé. Entonces, no sé, eso solo quería comentar eso. Gracias, Francisco, por su opinión.
Pues a mí, gracias a Dios, nunca me ha tocado que leer un libro así malo. Pues yo llevo, digamos que con mucho cuidado los libros que compro, pues como lo compro en físico y eso cuesta, bueno, trato de escoger los libros que siguen de una manera cuidadosa, así que no me tocó leer un libro así como de Deepak Chopra porque ya lo conocía de antemano. Gracias. Edgardo, hablaré un minuto y después pasarás a otra parte para seguir con las preguntas. Prepárate lo que tengas allá. Bueno, Edgardo puso los poemas. Yo no voy a poner poemas, sino hablaré de mi experiencia mística de los libros. O sea, yo tengo una relación, se lo digo a ustedes, con los libros casi personal. O sea, son mis amigos. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, yo para comprar los libros, bueno, hago esto, etcétera, pero generalmente los libros que me han hecho llorar, un libro que recomiendo es Noticias de un secuestro, García Márquez, la historia de 10 periodistas secuestrados en Colombia. Es un libro que les recomiendo, voy a recomendar el libro Noticias de un secuestro, un libro que realmente te va a hacer llorar, literalmente. También les recomiendo el libro que se llama 22 años en la cárcel de Gulag, que es Armando Valladares, la historia de un intelectual cubano que está en la cárcel 22 años, en una historia que me eriza en este momento la piel, desgarradora. Recomiendo ese libro. También tuve una experiencia que se llama Mística, el libro que leí en mi adolescencia 5 veces o más, el de Gustavo Becker, las leyendas de Becker, lo leí en mis mocedades muchísimo. Fue el libro que recuerdo mínimo 5 veces que lo leí. Recomiendo ese libro a los jóvenes. Y a los jóvenes también recomiendo Julio Verne. Julio Verne me hizo a mí ir a la India teniendo 12, 13 años, y a la India con Julio Verne. Y esto a los jóvenes, sobre todo, les recomiendo cuentos. Pero bueno, está bien, diré cuentos rusos. Los cuentos rusos, los cuentos judíos, tienen una química excelente para mí, porque cuando era un niño, mi maestro me ponía a leer cuentos rusos. Entonces, estoy hablando de la década del 70, no había ni internet, no había nacido Bill Gates. Entonces, ese maestro me ponía a leer cuentos rusos y eso me marcó, y hasta el día de hoy sigo leyendo literatura rusa. Ese es mi consejo, lean a Julio Verne los adolescentes, y también otros libros que te pueden ayudar mucho como ser humano, para que formes parte de la sociedad libresca. Edgardo, continúa. Bien, sí, aportando más ideas sobre el libro, los que han comentado ha sido más bien algunas verdades, ¿no?, que el libro sostiene, sobre todo la liberación al momento de leerlo, de la interpretación, del tiempo, como decía Josué, hay un tiempo del libro y está mi tiempo y lo comparo y yo debo decir, yo estoy bien, ¿no? Aparte, el libro dice algo interesante, dice que estamos en un constante devenir, es decir, que en un presente no nos definimos, porque al escuchar historias o al estar entre historias, quizás tengamos bifurcaciones nosotros, ¿no? Eso me resulta interesante porque compromete nuestra identidad. Y ahí no sé si el público ha tenido momentos donde su identidad en un relato ha sido manifiesta o el autor lo ha llevado a tomar tal postura. Por ejemplo, uno de el retrato de Dorian Gray, ¿no? Quizás estás del lado de Gray, de Dorian, o estás del lado de la muchacha que es una amada, ¿no? Aparte, vemos, eh, por ejemplo, de Los Miserables, ese final romántico, final, eh, fue el que necesitaba la obra. ¿Qué hubiera pasado si terminara de otra forma, ¿no? Porque vimos la desgracia de Jean Valjean y de Paloma, no recuerdo el nombre de la niña. Todos los capítulos de Los Miserables, los inicios eran miseria, desgracia, ¿no? Claro, un tinte romántico había mucho, pero ya al final hubo una redención de todo ese sufrimiento. Es decir, que nuestra identidad, nuestro contexto, nuestro pensamiento, lo que propone la biblioterapia, están siempre contrapuestos y a la vez estamos en un constante devenir. Eso me resulta interesante, ¿no? Él propone prácticamente o sugiere que definirnos una cualidad, yo soy el Edgardo de 2020,
es peligroso, ¿no? Porque quizás en un final no tenga solución. Entonces, lo que vemos en las obras y en los libros van a ser más historias que van a retroalimentar nuestra identidad. Lanzo una pregunta. Bueno, Kundera toca un libro de la identidad. ¿Han visto que su identidad o que el libro o la historia los ha puesto bajo una idea en contraposición de otra? No sé si es un poco general, pero es que quiero que tomen, ¿no? De ahí. Sí, me gustaría responder. Bien, si he sentido esto, lo que mencionas, Edgardo, tanto en una parte inclusive religiosa como política. Religiosa en ámbito cuando empezamos a leer algo de Nietzsche y vemos que la formación que generalmente tenemos en nuestro país, ¿verdad?, es de cristianismo. Por lo tanto, lees un libro como Zaratustra y enseguida empiezas a tener ese, digamos que ese choque o algo que no empieza a hacer sentido en cuanto a tu formación. En cuanto a político, vemos que hoy en día el capitalismo está muy presente, pero cuando lees biografías como Salvador Allende, lees temas como Gandhi y vamos viendo la parte quizás también oscura de cómo, cómo existe también el capitalismo salvaje, cómo existe también la opresión ante diversos tipos de gobierno, ¿bien? Eh, no, no, no forma parte, digamos, que del entorno que hemos vivido en nuestra ciudad. Así que al leer algo como eso, enseguida tenemos choques de ideales acerca de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Gracias, Omar. No sé si alguien más por de esta misma pregunta de Edgardo. Pues Sí, yo he Denis. encontrado un choque de ideas bastante, que me llegó bastante cerca, leyendo el libro de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, donde hay un choque entre, digamos, con un punto de vista trata de reducir todo a interacciones de un hermano, de alguien estudiado, de alguien influenciado por muchas corrientes modernas de la ciencia y el construccionismo social, y alguien que viene de una mentalidad un poco más conservadora con los valores fundamentales y que trata de sacarle, digamos, que una buena cara o trata de sacarle ese mensaje fundamental a los textos religiosos y de cómo ellos le dan sentido y cómo él puede encontrar sentido en su vida mientras el otro lado tiene su contraparte de que es un poco difícil encontrar sentido cuando no tienes, cuando tienes una visión tan reducida y objetiva de lo que son las cosas. Cuando dejas de ver, digamos, que un libro, cuando lo comienzas a ver como un conjunto de letras y párrafos en vez de un texto que brinda sentido, que puede brindar sentido a tu vida, entonces un choque es bastante fuerte en ese libro. Sí, el libro... Quiero aportar, ahí casualmente en ese momento hay algo que se cita siempre de los hermanos Karamazov, y es cuando hay una niña que está llorando porque sus padres la están maltratando, toca el tema de la justicia y cuestionan a la niña, le preguntan dónde está Dios, ¿no? Entonces, o dónde está la justicia que esperabas. Y la niña dice que estas lágrimas no serán dejadas fuera de justicia, algo así. Es un texto icónico, por decirlo así, de la literatura. Gracias. Sí, ahora que hablaban de Dostoyevsky, el libro de Crimen y Castigos está envuelto en teología, filosofía, el nihilismo de Nietzsche, que estaba de moda, y las nuevas corrientes europeas centrales. Eso es un libro amplísimo. Pero el libro de Dostoyevsky que leí, se llama Humillados y Ofendidos, lo leí por una razón. Estaba leyendo la vida de Nietzsche y Nietzsche dice cuando leyó Ofendidos, Humillados y Ofendidos, y lloraba, digo, pero si Nietzsche es un ateo, Nietzsche ha matado a Dios, como que Nietzsche ha llorado al leer este libro. Bueno, inmediatamente lo conseguí y vaya, este libro realmente, Humillados es una palabra
cuando Omar del sistema, cuando el sistema te humilla, cuando el que tiene el poder te maltrata como persona, como sociedad. Es un libro que recomiendo cuando tú veas, cuando uno piensa que está siendo humillado, cuando los pobres estos del periodo de los zaristas humillaron a las personas. Un libro que se llama Humillados y Ofendidos. Excelente, porque comencé a compararlo con Nietzsche. ¿Por qué Nietzsche le gustó este libro y por qué Nietzsche lloró? Pero en realidad tenía razón para llorar. Cuando Omar habló de las corrientes, igual que Juan o Francisco, cuando hay corrientes que te chocan, eso es bueno en la biblioterapia, porque te hace una catarsis de que, por ejemplo, yo cuando leí a Saramago, el Evangelio según Jesucristo, una obra que me fascinó. Obviamente una obra que choca con todos los valores religiosos que yo tengo, pero me fascinó porque me hizo ver el cristianismo desde otra perspectiva. O sea, en eso me fascina leer a Richard Dawkins, cantidad de autores, porque realmente soy de las personas que no sigo una línea de pensamiento muy conservadora. Esto me afecta, esto no me gusta. O sea, al contrario, eso me nutre más porque eso lo aprendí una vez más, de los escritores judíos, que ellos dicen, léete lo que a ti no te gusta, eso te va a ayudar mucho. Cuando un autor no te gusta mucho, fíjate por qué no te gusta, pero bombardea. Entonces, Saramago, aquí tengo toda la colección. Saramago es uno de los autores que recomiendo. Su ateísmo, me gusta esa forma tan prosaica de decirte, Dios, estoy cansado de orar a ti para no creer en ti. Entonces, recomiendo a Saramago si quieres saber algo de política moderna, Omar. O con Saramago vas a encontrar mucho tema de política actual. Aunque ya se murió, pero te lo recomiendo, Saramago. Edgardo, continúa, por favor. Creo que llevamos 1 hora 43 minutos. El tiempo nos está devorando, como dice Borjito. No sé si quieren dar sus últimas palabras, conclusiones. Yo con eso. Bien, primero, he hecho biblioterapia sin darme cuenta, sin un caso clínico, es decir, ¿no? Que un psicólogo me recomiende, Edgardo, tienes que leerte esta serie de libros, ¿no? Lo he hecho para mí mismo y he visto que me ha funcionado. He sido aliviado con palabras y con historias, eso es muy cierto. Lo otro es, soy muchas profesiones y soy muchos a la vez. Es decir, no estoy, mi naturaleza, por decirlo así, no sé si mi esencia o mi identidad, no sé. Lo que quiero decir con esto es que estoy recibiendo constantemente de todos los libros muchas, eh, no sé, mucha esencia, muchas aportaciones para mí, ¿no? No puedo decir, Edgardo es, no sé qué ejemplo puedo dar. Lo otro es, todas las historias tienen el derecho de ser contadas, como dije al inicio. No significa porque una obra haya sido publicada, la mía, que no ha sido publicada, que no ha sido escrita, tiene menos valor. No significa. Significa que el autor se atrevió a escribir y a publicar. Entonces, mi historia también puede ser publicada. Mi historia también tiene derecho a ser contada. Lo otro es, si quiero biblioterapia como una herramienta para sanación, debo consultar a un psicólogo. Y al leer un libro, leemos historia, leemos memoria, leemos identidad, leemos conciencia, leemos tiempo, leemos espacio, leemos matemática, leemos física, leemos de todo, ¿no? Es lo que nos ofrece la biblioterapia. Ya. Sus conclusiones, Omar, Francisco, Juan, para ya palabras finales. Como dice Edgardo, él ya empezó y yo voy a cerrar entonces. Bueno, a mí me gustaría aportar que por lo menos nadie lo sabe todo, ¿no? Primero, empezando por ahí, nadie tiene una verdad absoluta. Es justamente leyendo opiniones, leyendo ciertas ideologías y teniendo tu propio criterio, ¿no? Afirmando que tú no lo sabes todo y que puedes mejorar, sabiendo que tú puedes debatir internamente, leyendo libros, viendo otras clases de ideologías, debido al hecho en que uno no lo sabe todo, es justamente el hecho lo que nos permite crecer a nosotros como personas. Bien, me gustaría también para finalizar mencionar que sí, ante todo, eh, en temas como esto no hay respuestas correctas, ¿verdad? Hay muchas maneras de
de igual obtener resultados. Y algo positivo siempre es el indagar todo lo que leamos y no simplemente aceptar, sobre todo el pensamiento crítico nos ayudará mucho. Y me gustaría, digamos, utilizar unas palabras de Newton, que él menciona que sus aportes siempre han sido, ¿verdad? Él ha podido ver un poco más allá y es porque está encima de hombros de gigantes. Así que todo lo que nosotros sabemos, esto que estamos utilizando, ¿verdad? Viene de muchas y muchas generaciones de personas que han dado su granito de arena y nosotros la estamos utilizando. Igual debemos tener un pensamiento en el cual sepamos de que no lo sabemos todo. El poder hablar con gente del pasado, con gente de otro contexto, a veces más violento que el nuestro, más trágico. Siento que es una oportunidad que no se debe desperdiciar, pues no se comienza de cero. Así como antes tenían sus textos sagrados, ahora uno puede, tienes todo el mundo para descubrir algo que te haga sentido, algo que te haga clic. Así que eso que es una dicha, eso de no tener que estar ni comenzar de cero, ni comenzar solo. Del público, ¿alguien quiere decir unas palabras finales? Estamos en el aire, como dicen. Bueno, entonces mi conclusiones, recomendaciones, compren libros que les guste a usted. Traten de no que les impongan, sobre todo los jóvenes a veces les imponen libros, que eso no me gusta que te impongan, tienes que leer esto para una nota, etc. Bueno, hay que hacerlo, pero no tanto, sino que tú compres libros para disfrutarlo, para gozarte tú y el libro. Eso es mi mensaje, y que disfruten la lectura. Ese es mi mensaje, disfruta el libro. Gracias. Última oportunidad del público. Bien, en Instagram subiré el video. Si tienen idea de actividades, quieren proponer algo, aquí estamos dispuestos para hacer otro conversatorio. Ahí estamos viendo qué otros temas vamos a tocar. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. Gracias.